Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los reportajes que marcan la agenda informativa, solo en Semanal 28, todos los domingos a las 11 de la noche. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a hacer un recorrido por la ruta del tráfico de cigarros a nuestro país, principalmente proveniente de Centro y Sudamérica y que está bajo el control del crimen organizado. En contraste, conoceremos las historias de aquellos que en pleno siglo XXI en nuestro país no saben leer ni escribir. Esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Yo soy Carlos Quirós. Comenzamos. Hoy en día es muy común ver puestos ambulantes donde la venta principal son los cigarros. Hay de todas marcas, de todo tipo. Es la venta de tabaco ilegal en México, dominada por el narcotráfico. De cada 100 cigarros que se consumen en el país, 17 provienen del contrabando y la piratería. Semanal 28 hizo este recorrido y muestra el modus operandi de un problema que crece a bocanadas. La venta de tabaco ilegal en México es un problema que crece como una bocanada de humo. De cada 100 cigarros que se consumen en el país, 17 provienen del contrabando. Nosotros no teníamos ese problema. Ese problema se generó a raíz del aumento de impuestos. Porque hasta antes del 2010 teníamos el mismo mercado, teníamos las mismas puntos aduanales. Lo único que cambió fue el aumento de impuestos. Por año ingresan a territorio nacional 340 millones de cajetillas que no pagan impuestos y que no tienen ningún control sanitario. El erario deja de percibir 6,000 millones de pesos y los daños a la salud aumentan porque este cigarro puede contener aserrín, pasto e incluso heces fecales. Se desconoce qué tipo de ingredientes pueden ser utilizados y al no tener una licencia sanitaria vigente o al no tener un permiso de importación, se desconocen las buenas prácticas de su manufactura. Se trata de 175 marcas ilícitas provenientes de Paraguay, India, China, Vietnam, Canadá y Estados Unidos que se venden en todos los rincones de la República Mexicana, afuera del metro, en la vía pública, en tianguis, mercados y tiendas de abarrotes. Los estudios nos han revelado que la presencia está en todo el país de producto ilegal. Lugares, el centro del país, por ejemplo, León, Guanajuato, Guadalajara, la zona de Morelia, con presencias de hasta 20% del mercado local de contrabando. Esto significa que ya hay una cadena de suministro. Mientras tanto, en el campo, 3,000 familias de Nayarit observan cómo se hace ceniza, la actividad que heredaron de sus padres y sus abuelos. En 23 años, la superficie cultivable de tabaco se redujo el 83.6% en lo que se conocía como la Costa Dorada, debido a la entrada de cigarro ilegal que roba mercado. Actualmente se tienen cultivados un poquito más de 7,000 hectáreas de tabaco, en comparación con lo más fuerte que fue hace unos 20 años, que llegó a superar las 40,000 hectáreas, ¿verdad? ¿Y qué se ha perdido? Generación de empleos, inversión en el campo y seguridad social para mucha gente que vivimos en el medio rural. El tabaco fue por muchos años el motor de desarrollo económico y social para Nayarit. Ser productor de tabaco es tener seguridad social, es tener agricultura por contrato, es generar su propio empleo el productor. Es el único cultivo ahorita, en la actualidad, que tiene un contrato firmado y sabes a qué precio lo vas a vender, nada más es apostarle a la calidad. Vivía mejor que ahora, por lo menos en el sentido de la gente que se dedica directamente a esta producción. Ahorita obviamente han tenido que buscar la manera de hacer reconversión, de buscar cultivos que les permitan seguir siendo rentables. En el último año,
El crimen organizado cambió su modus operandi y ahora el contrabando ya no entra en grandes contenedores por los puertos, sino en tráfico hormiga por la frontera sur del país. Pues están entrando principalmente por las aduanas del sur del país, particularmente la zona aledaña con Belice. Tenemos un grave problema. No por paquetes gigantes, no por volumen, sino por pequeños volúmenes, por pequeñas cantidades. Y después, de cierta forma, esta organización lo que hace es concentrarla en puntos estratégicos para después distribuirla en venta, sobre todo en calle y en comercio sobre ruedas. A 15 minutos del aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo, se encuentra la zona libre de Corozal, paraíso fiscal de Belice, de donde sale el tabaco ilegal con destino a México. Con cámara escondida, viajamos hasta el lugar, donde en 2 kilómetros lineales hay 314 comercios que en su mayoría venden piratería de bolsas para dama, ropa, perfumes, lentes y tenis, así como licores y, por supuesto, cigarros. 4% y 3% los de abajo. Oye, ¿y hasta cuántos puedo pasar? 2 paquetes. Es decir, que cada cajetilla ilegal con 20 cigarros cuesta 2 pesos con 50 centavos. La misma que ya en las calles de nuestro país vale 10 pesos frente a cigarros de marca que se venden hasta en 42 pesos. En el tráfico hacia México participa un personaje al que le llaman el pasador, que por una pequeña cuota te ayuda a librar el control aduanal. ¿Usted quiere buscar pasador? Oye, ¿y si quiero llevármelo por avión? Avión solo tiene derecho para mandar como 2 o 3 paquetes. No, tiene que ser por canal. No sé, ¿hasta dónde te lo van a entregar? No, pues nada más cruzando. Sí, digo, la cruzada es la bronca. Pero sí se puede, ¿no? Sí. Bueno, a ver, le pago. Así de fácil ingresan a México 6.8 billones de cigarros ilegales al año, que afectan a la industria, los productores de tabaco, las arcas de la nación y la salud de los consumidores. Te lo pongo en número de cigarrillos. 14 de cada 20 cigarrillos son impuestos. 70% del valor de la cajetilla, precio del consumidor. Entonces, ¿cómo lo puedes vender a 10 pesos? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, reconoce que el actual modus operandi de las organizaciones criminales hace más difícil detener el flujo de estos cigarros hacia el país. Anteriormente se hacían grandes decomisos de contenedores en puertos y aeropuertos. En este año se han identificado un cambio de estrategia. El contrabando es hormiga, un reto importante sin duda para las autoridades, pero también para los consumidores que se exponen al riesgo en una fumada. Semanal 28, la agenda de Cadena 3, todos los domingos a las 11 de la noche. Acompáñenos. Leer o escribir suena fácil, algo normal, parece tarea sencilla. Sin embargo, en el mundo hay millones de personas que no lo pueden hacer, son analfabetas. En México el problema persiste. El analfabetismo se concentra en los estados con más carencias como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Veracruz. Ahí las historias no se escriben, no se leen, se platican entre quienes luchan por enseñar a pobladores a conocer el mundo de las letras. Es un trabajo de mi compañero Atala Omata Otto. Bueno, una definición la clásica del analfabetismo es una persona que no sabe leer ni escribir y que es mayor de 15 años. No tiene esa habilidad de leer ni escribir, no reconoce un texto escrito y tampoco puede él hacer los trazos de la escritura. Sí, en este siglo XXI, en México, hay aún 5.1 millones de personas analfabetas. No saben leer ni escribir. En el mundo son 800 millones. Sin embargo, hay otros tipos de analfabetas, como las personas que sí reconocen los signos lingüísticos, pero son incapaces de realizar una tarea completa, como tener dificultades para llenar una solicitud de empleo. Esos son conocidos como analfabetas funcionales.
En la Universidad Nacional Autónoma de México nos cuentan que este fenómeno se concentra en África, Asia y América Latina primordialmente. Y en México, el analfabetismo se concentra en los estados con más carencias como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Veracruz. Pero porcentajes de hasta 1% se encuentra en el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California. Saber al menos leer y escribir tiene sus beneficios. Para que una persona pueda desarrollarse más, para que pueda conseguir un mejor empleo, para que pueda ejercer una ciudadanía que exija sus derechos, para que pueda participar políticamente. Si usted no va a mi círculo de estudios, le quito el apoyo de oportunidad. Sí. La UNAM tiene un programa con apoyo de los gobiernos estatales en el que becarios y egresados se distribuyen en municipios marginados para alfabetizar. Viajamos al alejado municipio de Tlatlauquitepec, en el estado de Puebla. Platicamos con Celeste Cruz, coordinadora estatal. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas. Igual, nosotros todavía no lo hemos podido rastrear, pero tenemos conocimiento de que el libro de la palabra, en algún momento hace muchos años, hicieron una especie de telenovela. Cuando ella y su equipo llegaron, se dieron cuenta de las irregularidades que dejaron las anteriores brigadas del Instituto Estatal de Educación a los Adultos. En ese contacto directo con las personas daban cuenta de que algunos tenían certificados de primaria y secundaria y que esas personas no sabían leer y escribir. Esos certificados pues sí son emitidos por parte del Instituto Estatal. Con aprender sílabas. Conocimos también a Sandra. Ella coordina la alfabetización en Tlatlauquitepec. Asegura que los asesores se enfrentan muchas veces al rechazo. Hay personas que por sus diferentes actividades ya no desean seguir con ese estudio. ¿Por qué? Porque ya tienen un medio en que desarrollarse, les cuesta trabajo adaptarse nuevamente a que uno les esté enseñando. Entonces sí tenemos que enfrentarnos a muchas cuestiones en ese aspecto y tener que ser constantes para hacer la invitación a las personas y que acepten. Y la ñ, sí se les dificulta. Los libros que se utilizan son los más prácticos. Lo primero, antes de empezar con las palabras, lo que hacemos es un reconocimiento de vocales. Empezamos con la palabra generadora, que es pala. Este libro, que es la última edición de la palabra, ya cuenta con imágenes más complejas que nos van más relacionado a lo que es la vida cotidiana de la persona. Los asesores deben muchas veces transportarse por la sierra, caminar kilómetros y llegar hasta las comunidades. Nos movimos por la sierra y entramos al poblado de Gómez Oriente. Número. Y aquí dice número. En las próximas emisiones de Semanal 28 le presentaremos la desgarradora historia de una mujer a quien le fue retirada la patria potestad de sus hijas por tener una enfermedad. Le diré cuál es. Y también conoceremos el drama de la obesidad infantil en México. La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera también importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. Nos movimos por la sierra y entramos al poblado de Gómez Oriente. Número. Y aquí dice número. Anita tiene 14 años. Todos los días, saliendo de la secundaria, se dirige a esta comunidad para alfabetizar a los pobladores, quienes algunos le llevan hasta 50 años. Pues que ellas hagan enunciados, que lean textos y que después de esos textos empiecen a contestar preguntas como la lectura de comprensión. Algunas sí hacen sus tareas en casa, pero hay otras que no tienen tiempo en casa, entonces solo vienen acá y yo les ayudo a que comprendan. En otros casos, el machismo no permite que las mujeres vayan a aprender. Sus maridos se los prohíben.
En esta comunidad, la mayoría de los pobladores se dedica a la siembra de maíz y a la cría de animales. Son cerca de 700 habitantes. Se adaptó como aula a una vivienda sin luz, sin agua, ni ningún servicio, solo una mesa y sillas de plástico. Anita dice que lo hace por convicción y por amor. Sí, sí me gusta. Sí, porque yo me acuerdo que yo tenía a mi abuelita, sí. Y ella, pues, yo le hacía cartas y no las podía leer. Y eso sí, me hacía... O sea, sí era triste. Y por eso ahora, pues, me gusta ayudarles a que aprendan a leer y a escribir. Y las mujeres indígenas de este poblado demostraron que sí pueden aprender el español, además de su lengua de origen, el náhuatl. Estimular a la familia para que se vaya interesado para la lectura. Debemos tomar en cuenta que ellos aprenden para la firma que nos piden, que la firma uno que sabe bien. La firma es más importante que piden algo de papeles. Ahí te preguntan si sabes firmar. Yo nomás me falta difícil leer división, el multiplicar, bueno, sumar ahí voy poquito. Para que no uno le engañen, así uno vende algo, no uno le engañan, y si no, pues, ¿cómo van a decir? No, uno sabe qué. Uno se va a una parte, uno, como yo, la Intesiflán, lo ando llevando, mi mamá estaba allá en el hospital, allí me piden firmas, si no podía yo nada, y ahorita con el favor de Dios ya puedo mi nombre, ya todo puedo, mi nombre ya lo puedo. Entre la población de 55 a 64 se da cuenta que hay avance, nuestro sistema educativo mejora. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación consideran que es imposible eliminar al analfabetismo por completo. Pero hay razones históricas, hay razones estructurales que impiden que ese sea un objetivo viable a corto plazo. Si la población de 55 años y más analfabeta representa más del 55% de la población analfabeta. Y es más difícil y es natural que así sea, que menos población adulta mayor se alfabetice, ¿no? Entonces, ahí realmente es un problema muy grande. En la Ciudad de México existe también gente con algún grado de analfabetismo. En un parque ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, así como en otras demarcaciones, existen diversas plazas comunitarias del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Hasta aquí llegó doña Soledad, de 51 años de edad, para pedir informes. Yo trabajé de sirvienta a los 14 años. Y ahí le eché muchas ganas para trabajar y me enseñaron muchas cosas. Lo único que no sé es leer ni escribir. Tengo un nieto que está estudiando en primero aquí, en la escuela de la primaria de aquí de atrás. ¿Dónde está la gasolinería? Ahí estudia mi nieto, tengo que enseñarle a él, porque me pregunta muchas cosas, abuelita, ¿cómo se llama esta letra? No, pues no sé leer, hijo, no fui a la escuela. Dice, ¿ya viste? Te pareces a mí de burro, me decía mi nieto. Y para desplazarse en una enorme y caótica ciudad como esta, resulta complicado. Pues tengo que preguntar en la calle a la gente, que me diga qué camión tengo que llegar a mi casa, qué metro tengo que tomar para llegar a donde viven mis hijas. Ahí ando preguntándoles a los taxis cuando uno se baja a la bajada del metro para afuera. Ahí ando preguntando a las... Nada más lo único que me acuerdo es la tienda de Obrera. Pregunto así porque esto no se me olvida. Obrera, donde uno va a comprar cosas. Historias las conoce bien Gabriel Guillén, encargado de esta plaza comunitaria. Pues nos llega gente cuando llena su registro, llega la gente pues no sabiendo ni siquiera firmar, ¿no? Su huellita, y al final cuando se les está entregando ya su certificado, es una satisfacción más cuando nos enseñan que ya saben escribir su nombre. En plazas comunitarias como esta, en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, hay todo lo necesario para alfabetizarse. Lo único que sí es obligatorio son las ganas y una buena actitud para aprender. Y es que en la actualidad ya no es suficiente solo saber leer y escribir. La educación
de adultos es un proceso continuo y a lo largo de la vida. Empieza con la alfabetización, pero estamos considerando que las personas tienen que continuar sus estudios, tienen que seguir estudiando para ejercer plenamente este derecho a la educación y poder tener a su vez derecho de libertad de expresión, de justicia social, de salud. Adicionalmente al analfabetismo, 30 millones de mexicanos presentan rezago educativo al no haber concluido la primaria o la secundaria. Lo cierto es que el analfabetismo, a la fecha, no deja de ser una deuda social y dolorosa en nuestro país. Informó Atalo Mata. Otón. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.